Día Internacional del Cambio Climático. El 24 de octubre se conmemora el Día Internacional contra el Cambio Climático, de acuerdo con la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se entiende como un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que altera la composición de la atmósfera, y que se suma a la natural del clima durante periodos de tiempo comparables. 20 millones de personas se convierten ya cada año en refugiadas debido directamente a las catástrofes climáticas, que se han multiplicado por 5 en solo 50 años. De no frenar el calentamiento catastrófico, en 2050 serían, según las proyecciones, 1.200 millones las que tendrían que abandonar sus países, que se convertirían en inhabitables. Un mundo en caos, violencia y sufrimiento. El enemigo real ahora mismo no es el ejército de otro país, son los huracanes, los incendios, las inundaciones, las sequías extremas, las pandemias que resultan de destruir el equilibrio ambiental que hace que nuestro planeta funcione. ¿Cuál es el motivo sobre la celebración del Día Internacional del Cambio Climático? El motivo más importante de esta celebración es crear conciencia sobre los efectos del cambio climático. ¿Qué dice la ONU del cambio climático? Afirma que no hay señales de que volvamos a ser más verdes, ya que, tras un bache temporal en 2020 debido al COVID-19, las emisiones de dióxido de carbono se están acelerando rápidamente, alejándose así de los objetivos fijados por el Acuerdo de París, el gran tratado internacional para evitar el calentamiento global del planeta por encima de los 2 grados centígrados. Hemos llegado a un punto de inflexión sobre la necesidad de la acción climática. La alteración de nuestro clima y nuestro planeta ya es peor de lo que pensábamos y está avanzando más rápido de lo previsto, subrayó el secretario general de la ONU en un mensaje de video. Este informe muestra lo lejos que estamos del camino, añadió Antonio Gutiérrez. ¿A qué se debe el cambio climático? El principal motor del cambio climático es el efecto invernadero. Algunos gases de la atmósfera terrestre actúan de forma parecida al cristal de un invernadero. Retienen el calor del sol e impiden que escape el espacio, provocando así el calentamiento global. ¿Por qué el ser humano es el principal responsable del cambio climático? Los seres humanos influyen cada vez más en el clima y la temperatura de la Tierra con la quema de combustibles fósiles, la tala de bosques y la cría de ganado. La tala de bosques, los árboles ayudan a regularizar el clima, absorber CO2 de la atmósfera. Cuando se talan, este efecto beneficioso se pierde y el carbono almacenado en los árboles se libera en la atmósfera. También provocados por la ganadería, la agricultura, principalmente el cultivo de arroz, el tratamiento de aguas residuales y los vertederos, entre otros. El problema está cuando las actividades del ser humano aumentan la emisión de gases efecto invernadero a la atmósfera y esta retiene más calor del necesario, provocando que la temperatura aumente y se produzca el cambio climático. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático? El cambio climático es la consecuencia del calentamiento global de la Tierra. Esto es el aumento general de la temperatura en el planeta y que se produce por las emisiones tóxicas que el ser humano genera en sus actividades. El cambio climático afecta drásticamente la pérdida de hábitat y asentamientos humanos. La desertificación, las sequías, las inundaciones y los eventos climáticos extremos ocasionan que las personas pierdan sus medios económicos y deban desplazarse de su lugar de origen. El cambio climático afecta a todas las regiones del mundo. Los casquetes polares se están fundiendo y el nivel del mar está subiendo. En algunas regiones los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones son cada vez más frecuentes, y en otras se registran olas de calor y sequías. Es probable que sus consecuencias se intensifiquen en las próximas décadas. El volumen del agua aumenta cuando se calienta. Al mismo tiempo, el calentamiento global hace que se derritan las capas de hielo de los polos y los glaciares. La combinación de estos cambios está provocando el aumento del nivel de los océanos, que causa inundaciones y erosión en las zonas costeras y de baja altitud. Las fuertes lluvias y otros fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y pueden provocar inundaciones y el deterioro de la calidad del agua. Incluso en algunas zonas una progresiva disminución de los recursos hídricos.
¿Qué impactos tiene el cambio climático? El impacto ambiental del cambio climático aumenta la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos, extremos, olas de calor, sequías e inundaciones, así como la degradación de hábitats y extinción de especies. Se espera que este impacto se agrave más si cabe. A nivel medioambiental, el cambio climático provoca un impacto repentino en forma de desastres naturales, tales como inundaciones o terremotos, pero a su vez también provoca un impacto lento en forma de sequías o en un aumento del nivel de los océanos, lo que causa desplazamientos humanos. En los países más pobres, las consecuencias del cambio climático también serán evidentes, ya que se disminuirá la producción agrícola, subirá el nivel del mar, empeorará la calidad de vida como consecuencia del estrés hídrico y se producirá un aumento del riesgo de conflictos regionales. ¿El cambio climático afecta a la salud? El cambio climático es la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI. La salud es y será afectada por los cambios climáticos a través de impactos directos, olas de calor, sequías, tormentas fuertes y aumento del nivel del mar. E impactos indirectos, enfermedades de vías respiratorias y las transmitidas por vectores, inseguridad alimenticia y del agua. El cambio climático no es solo un problema para las generaciones futuras, ya está sucediendo. Se registraron temperaturas medias más altas cada año y más personas se ven afectadas por estos desastres y enfermedades. ¿Cómo afecta el cambio climático en el agua? Una de las cosas que hacen que el cambio climático sea tan desastroso para la humanidad en su relación con el agua, ya que afecta su calidad, su disponibilidad y sus ciclos. No es cualquier cosa, las consecuencias muchas veces son fatales. El aumento de la temperatura global altera el comportamiento de los océanos y los ciclos de agua. En el último decenio, más del 90% de los grandes desastres naturales se produjeron a causa de inundaciones, tormentas, olas de calor, sequías y otros fenómenos meteorológicos. ¿Cómo afecta el cambio climático a la flora y la fauna? Todos hacemos de menos el cambio climático, mas sin embargo, este afecta mucho a la flora y la fauna. El aumento de la temperatura global hizo que las mariposas necesiten otros 2 meses hasta la floración. Además, hizo que las aves quedaran atrapadas en altas alturas donde es imposible vivir. Gracias a las altas temperaturas que amenazan al planeta, los ríos, pantanos y cascadas se han secado, las plantas se han secado y desaparecido. Todo esto ha obligado a muchas especies a cambiar de hábitat para poder sobrevivir. Cada especie de animal o planta tiene un papel en el medio ambiente, por lo tanto, si falta una especie puede influir en la supervivencia de la otra, incluida la de los humanos. ¿Cómo influye el cambio climático en la sociedad? El cambio climático también aumenta la aparición de fenómenos meteorológicos más violentos, sequías, incendios, la muerte de especies animales y vegetales, los desbordamientos de ríos o lagos, la aparición de refugiados climáticos y la destrucción de los medios de subsistencia de los recursos económicos. ¿Qué cambios se esperan para las próximas décadas? Según una serie de escenarios de emisiones, se prevé que la temperatura global aumentará de 0.2 grados centígrados por década en los próximos 20 años. Las expectativas del periodo de 1990 a 2005 apuntaban un alza entre 0.15 y 0.3 grados centígrados por década, aunque la concentración de todos los aerosoles y gases de efecto invernadero se hubiera mantenido en los niveles de 2000, se esperaría un calentamiento de 0.1 por década, debido a una gran parte del calentamiento, periodo del tiempo que causan los océanos para liberar el calor acumulado. Si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan en los niveles actuales o por encima de los mismos, se daría un calentamiento más pronunciado y muchos cambios en el sistema climático mundial en el siglo XXI que serían más drásticos de los que se han observado durante el siglo XX. Además, el calentamiento global tiene a reducir la capacidad de absorción del CO2 por parte de las tierras y los océanos, aumentando así la cantidad de emisiones derivadas a la actividad humana que permanece en la atmósfera. ¿Beneficia el cambio climático en algunas zonas del planeta? Aunque un ligero calentamiento puede ser favorable para la agricultura en el norte de Europa, estos beneficios se anularían al continuar aumentando la temperatura. Las predicciones globales también calculan incrementos de la producción agrícola en un aumento máximo de la temperatura de 2 grados centígrados, pero una reducción de la producción si la temperatura sube más.
Además, la escasez de agua y la subida de la temperatura en el sur de Europa afrontarían esa tendencia positiva. Durante la ola de calor de 2003, muchos países del sur de Europa sufrieron una caída de la producción de hasta el 30%, en el cual, en el contexto global, los efectos del cambio climático serán su mayor parte negativos. Estamos en problemas. Los riesgos son mucho mayores a largo plazo que en las décadas inmediatas, pero las emisiones que causan esos riesgos están sucediendo ahora mismo. A largo plazo, si no se les pone límite a estas emisiones, los riesgos son graves. Todo esto puede tardar cientos o incluso miles de años, dando quizás un colchón de tiempo para que la civilización se adapte, pero los expertos no pueden descartar cambios abruptos tales como el colapso de la agricultura que aceleran el caos. Esfuerzos son más enfáticos para limitar las emisiones, reducirán estos riesgos, al menos harían más lentos sus efectos, pero es demasiado tarde como para eliminarlos por completo. Hay un lugar para la esperanza. Desde la década de los 80, los científicos han estado advirtiendo sobre la necesidad de políticas firmes para limitar las emisiones y advertencias fueron ignoradas y desde entonces los gases de efecto de la atmósfera se han acumulado hasta niveles potencialmente peligrosos. Ya es tarde, pero después de 20 años de diplomacia completamente, los gobiernos del mundo finalmente están comenzando a tomar un problema en serio y un acuerdo que se podría dar en la cumbre de diciembre a París, comprometiendo a casi todos los países del mundo a algún tipo de acción. Líderes religiosos como el Papa Francisco o haciendo un llamado de atención tecnológicos como carros eléctricos están mejorando comparaciones, líderes están haciendo promesas atrevidas y cambiarse a energías renovables y detener la destrucción de los bosques alrededor del mundo establecidas por sus gobiernos nacionales. Lo que falta son las voces de los ciudadanos comunes, ya que a los políticos les cuesta pensar más allá de la próxima elección y entiendan a enfrentar los problemas difíciles solo cuando la sociedad se organiza y lo exige. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Hay muchas maneras sencillas de reducir tu propia huella de carbono y la mayoría de ellas te ahorrarán dinero. Puedes tapar las fugas en el aislamiento de tu hogar para ahorrar energía, utilizar bombillos ahorradores, apagar la luz en cualquier cuarto donde nadie la esté usando, manejar menos o utilizar el transporte público, desperdiciar menos comida y comer menos carne. Pero quizás la mayor contribución que un individuo puede hacer es viajar menos por avión. Solo 1 o 2 viajes menos por año pueden ahorrar tantas emisiones como todas las demás acciones juntas. Si quieres estar a la vanguardia, puedes comprar un carro eléctrico o híbrido, poner paneles solares en tu techo o incluso ambas. Si quieres compensar tus emisiones, puedes comprar certificados, cuyo dinero va a proyectos que protegen los bosques, capturan gases de efecto invernadero y cosas por el estilo. Algunas aerolíneas los venden por compensar las emisiones de sus vuelos. Después de algunos escándalos, empezaron a revisar más acerca de estos proyectos, así que ahora sí se pueden comprar sin preocupaciones. Sin embargo, al final del día, los proyectos no creen que los cambios necesarios en el sistema energético puedan ocurrir sin una política firme a nivel estatal o nacional, por lo que opinar y ejercer tus derechos como ciudadano importa tanto como cualquier otra cosa que puedas hacer.